Si hiciésemos una clasificación, un ranking de las frases que mis hijos desde pequeñitos han oído más de mi boca, probablemente también de la boca de su madre, en el puesto número 1, seguro que la primera frase es "te quiero". La segunda es "eso no se toca". Y cuando ya empiezan un poquito a hablar, yo creo que en el puesto número 3 o muy cercano está la frase "¿qué se dice?". Le dan alguna cosa, alguna chuchería, algún cariño. ¿Qué se dice? Y dice nuestro refranero español que es de bien nacido ser agradecido. Y aunque dar gracias es un signo de buena educación, vivimos en una sociedad cada vez más centrada en el yo, cada vez más egoísta, cada vez más desagradecida. Y por desgracia es cada vez más difícil escuchar a la gente dar las gracias por algo. La Biblia, la palabra inspirada de Dios, nos habla en multitud de ocasiones sobre la importancia de ser agradecido y sobre todo la importancia de orar dando gracias a Dios. Dice el Salmo 50, versículo 14: "Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracia y cumple tus votos al Altísimo". El Salmo 92:1 dice: "Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo". Salmo 107, versículos 21 y 22: "Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezca también sacrificios de acción de gracia y pregonen sus obras con cantos de júbilo". Efesios 5:20: "Dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre". Colosenses 3:17: "Y todo lo que hacéis, ya sea de palabra, ya sea de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre". El ejemplo máximo de acción de gracias, de gratitud, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él continuamente oraba dando gracias al Padre. Cuando alimentó a los 5.000, Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recortados, y dice que lo mismo, dar gracias, hizo con los pescados, dándole todos los que querían. Juan 6:11. Y antes de resucitar a Lázaro, por ejemplo, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: "Padre, te doy gracias porque me has oído". Juan 11:41. Una y otra vez encontramos el ejemplo del Señor Jesús, exhortaciones una y otra vez a dar gracias en la Escritura. Como sabéis, estamos viendo la carta a los Colosenses, y en este mismo capítulo 1 ya hemos visto anteriormente que el apóstol Pablo, a partir del versículo 3, empieza dando las gracias. En este caso empieza dando las gracias por un informe que él ha recibido de manos de su hermano Epafra, de unos hermanos que él mismo no conocía personalmente, pero este informe le decía buenas noticias acerca de esta iglesia de Colosa, y él da gracias por las buenas noticias de este informe. Sigue orando y pasa a la intercesión. Pide al Señor que estos hermanos se sigan manteniendo firmes en la fe de Dios. Ora para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que, como vimos, si os acordáis, no es otra cosa que estar dirigido por la palabra de Dios, que esa llenura de la palabra controle cada acción de tu vida, y así poder conducirse como es digno del Señor por esta vida, dar frutos en toda buena obra, ser fortalecidos por el poder omnipotente de Dios, y así poder tener paciencia y longanimidad o perseverancia para aguantar las situaciones difíciles y también las personas difíciles. Y ahora en nuestro texto de hoy el apóstol Pablo vuelve otra vez a dar gracias, solo que con una diferencia con la acción de gracia anterior. Antes daba gracias por los hermanos, a Dios por los hermanos, y ahora él mismo se incluye en esa oración de acción de gracias, porque él tiene muchas cosas en común con sus hermanos colosenses para dar gracias a Dios. Si me acompañáis a Colosenses capítulo 1, vamos a leer los versículos 12 al 14. Los que tengáis Reina Valera, vamos a leer del 12 al 14, y yo en la Biblia de las Américas voy a comenzar con las dos últimas palabras del versículo 11. Con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz
porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecado. Como digo, la Reina Valera empieza con estas palabras con gozo y la Biblia de la América termina el versículo 11 con estas palabras. El apóstol Pablo nos exhorta a dar gracias a Dios con gozo. Y yo digo, bueno Pablo, ¿y por qué te tengo que hacer caso y orar con gozo, dando gracias a Dios? Enciendo las noticias o miro alrededor en mi calle y después de las semanas terribles que hemos pasado de confinamiento en las casas, volvemos a ver, sobre todo juventud, que se reúne en fiestas, en botellones, discotecas, sin cumplir las normas de seguridad, empiezan a surgir los brotes una vez y otra vez de nuevo, lo cual si sigue así nos va a llevar a una situación peor de la que hemos pasado de confinamiento. Terminan las noticias por el COVID, sigo viendo las noticias, guerra, violencia, muerte, asesinato, ERTE, paro. Parece que el que da el teletipo de las noticias es el entrenador de fútbol Luis Van Gaal, que si os acordáis siempre decía, bueno, siempre no, una vez lo dijo y se hizo famoso, eso de siempre negativo, nunca positivo. Pero todo es siempre negativo si lo analizamos desde la óptica de este mundo. Ahora, recordar que Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Y él nos está dando el ejemplo, en primera persona, de ser agradecidos con gozo a nuestro Dios. Si Pablo hubiese analizado su situación desde la óptica de este mundo, lo vería todo siempre negativo. Pero a pesar de su situación difícil, incómoda, nada agradable, él vivía con gozo porque su mira no estaba puesta en las cosas de la tierra, sino que estaba puesta en el conocimiento que él tenía de Dios y en su esperanza futura de estar con Él. Y cuando los creyentes evaluamos nuestra situación a la luz de la Escritura, cuando somos conscientes de lo que implica la realidad de nuestra salvación en Cristo, independientemente de la situación en la que nos encontremos, veremos que a la luz de la eternidad, en el creyente todo es siempre positivo. Y eso tiene que llevarnos a un gozo constante, que a su vez nos tiene que llevar a una acción de gracias constante a nuestro Señor. Así que en el texto de hoy vamos a ver 3 motivos de gratitud a Dios que tiene todo creyente por su salvación. 3 motivos de gratitud a Dios que tiene todo y cada uno de los creyentes por su salvación. El primer motivo de gratitud, los creyentes debemos de dar gracias a Dios por nuestra herencia. 3 motivos de gratitud que tiene todo creyente por su salvación. Dentro de esta salvación, el creyente da gracias a Dios por su herencia. Y comienza el versículo diciendo, dando gracias al Padre. Cuando yo era pequeño había una frase que mis mayores me decían, y supongo que os lo habrán dicho a muchos de vosotros para corregiros y que habléis mejor. Y si yo le decía, por ejemplo, a alguien, yo y mi hermano hemos visto una película, ¿qué me respondían mis padres? El burro delante, para que no se espante. Pero en muchas ocasiones cuando oramos nosotros somos el burro que va delante. Normalmente oramos y decimos yo y mi Dios y mis hermanos. Señor, te pido que me des. Señor, te pido que me cures. Señor, te pido que me cuides. Ayúdame. Y después, si me acuerdo, o no me quedo dormido orando, pues doy gracias a Dios, intercedo por los hermanos. Pero tenemos que acostumbrarnos a empezar dando gracias al Padre, alabándole por lo que es Él, alabándole por lo que hizo, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo, por lo que hará, y ser nosotros mismos los últimos de la lista de oración. Cuando los discípulos le preguntan al Señor, Señor, enséñanos a orar, Jesús que le responde, lo primero, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero es la alabanza y la gratitud a Dios. Y la declaración dando gracias al Padre es algo maravilloso, porque antes de que Dios nos salvase, Dios no era nuestro Padre. No podíamos decir dando gracias al Padre, sino que Dios era nuestro juez condenador. Y nuestro veredicto era culpable, porque nuestro pecado viola la santidad perfecta de Dios. Pero cuando por gracia, por medio de la fe, fuimos
fuimos salvados, cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y acudimos a Cristo pidiéndole perdón y reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento, ese juez condenador pasa a ser nuestro Padre. Nosotros pasamos de ser enemigos de Dios culpables a hijos de Dios inocentes, vistos a través de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de los que estamos aquí hemos pasado, estamos pasando o pasaremos por situaciones complicadas, por pruebas. Pero en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, tenemos que pararnos y pensar la obra de salvación que Dios Padre ha provisto para nosotros. Pararnos a pensar en lo que supone nuestra salvación, pararnos a pensar en nuestra eternidad futura con Cristo, pararnos a pensar en que sin nosotros merecer nada salvo la justa ira de Dios, Dios nos ha, como dice el texto, capacitado para compartir, o nos hizo aptos, como dice la Reina Valera, para participar de la herencia de los santos en luz. Y esto nos tiene que mover a dar gracias a Dios. En el original la palabra traducida como capacitado o apto es una palabra que solo se usa en este texto y en 2 Corintios 3:6, donde dice, el cual también nos hizo suficiente, esta es la palabra, como ministros del nuevo pacto. Esta palabra literalmente significa adiestrar, cualificar, facultar, autorizar o habilitar a alguien para hacer algo. Si tú quieres conseguir el carnet de conducir, tienes que pasar primero un examen teórico, aprobarlo, un examen práctico, aprobarlo, y te dan un carnet que dice que eres apto, que estás capacitado para salir a carretera con un coche. Si sales a carretera sin ese carnet y te para la Guardia Civil, recibirás un castigo, recibirás una multa, porque no tienes la acreditación que te hace apto para salir a carretera. De igual manera, para poder tener la vida eterna, el creyente tiene que ser considerado apto para llegar a esa vida eterna. Dios demanda un estándar que tenemos que cumplir para poder ser salvos. Y si no alcanzamos ese estándar, no estamos capacitados para ser salvos. Pero ninguno de nosotros es apto. Ninguno de nosotros está capacitado para la vida eterna. En Lucas 10:25, un intérprete de la ley se acercó a Jesús y le preguntó que qué tenía que hacer para ser salvo, para tener la vida eterna. Jesús le respondió fácilmente, cumple la ley y vivirás. Pero llegamos a Romanos 3:20 y nos dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno. No es que Jesús le estuviese engañando. Jesús le está diciendo, cumple la ley y vivirá. Pero la realidad es que ningún ser humano es capaz de cumplir a perfección esta ley. Santiago 2:10 nos dice que cualquiera que guarda toda la ley, pero la transgrede en un solo punto, ya es transgresor, ya es culpable de todos los puntos de la ley. Por lo que nadie es capaz de cumplir de forma perfecta los requisitos que Dios demanda para ser salvo. La pregunta es, si somos incapaces, ¿cómo es que Dios nos hace aptos? Porque nadie fue capaz de cumplir la ley a perfección, excepto uno, el Señor Jesucristo, aquel que no conoció pecado, aquel cuya obra redentora, como veremos más adelante, es la que nos hace aptos para participar de esa herencia, de esa salvación. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él fue el que hizo posible que nosotros seamos santos y sin mancha. Él nos capacitó para serlo. Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él es el que nos dio la vida para que nosotros pudiésemos creer en Él. Él nos capacitó para creer. Tito 3:5, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él es quien nos regenera, Él es quien nos renueva por el Espíritu, y esa limpieza nos hace aptos para ser salvos. No estamos capacitados por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia sabiduría para obtener la salvación. Es Dios quien nos hace aptos, según su gracia, según su misericordia,
por medio de la fe en la obra perfecta de su Hijo Jesucristo. Así que los creyentes tenemos que ser agradecidos en todo momento, porque por su gracia nos ha capacitado, porque éramos incapaces, a fin de darnos salvación. ¿Para qué? Para compartir la herencia de los santos en luz. El texto original dice, para la porción de terreno de los santos en luz. Cada uno de los creyentes recibimos nuestra parte, nuestra porción de esa herencia que tiene nuestro Dios preparada para nosotros. Y esto nos recuerda la herencia que tenía Israel en Canaán, la porción de tierra que tenía prometido cada uno. Y del mismo modo que los israelitas recibían esa porción de tierra, nosotros los creyentes recibimos nuestra porción espiritual. Pablo define esta herencia como la herencia de los santos en luz. Y como sabéis, santo significa apartado para Dios. Hace referencia a los creyentes, a los nacidos de nuevo, que han sido separados del mundo y apartados para Dios. Es algo exclusivo de los creyentes, de los santos en luz. Los cristianos son los únicos herederos legítimos de esta herencia. Y si alguno piensa que al final Dios, como es amor, va a salvar a todo el mundo y todos vamos a participar de esta herencia, está muy equivocado. Porque Dios es santo y su santidad no tolera el pecado. ¿Cuándo no tolera el pecado? Dice el Salmo 7:11 que Dios es juez justo y un juez que se indigna o que está airado, como dice la Reina Valera, cada día contra el impío. No hay vacaciones de esa santidad. No es unos días sí y otros días no, y ese día puedes aprovechar y... No. Todos los días Dios está airado contra el impío. No puede pasar por alto los pecados en ningún momento. La Biblia dice claramente que todos nacemos pecadores, merecedores de la justa ira de Dios, que Dios es amor, y Dios es justicia, y Dios es santidad. Y Pablo dice en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, hablando de esta herencia, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. No os dejéis engañar por lo políticamente correcto. No os dejéis engañar por la presión del mundo. No os dejéis engañar por los falsos maestros. Esto lo digo yo entre paréntesis. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Efesios 5:5, porque con certeza sabéis que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene ¿qué? Herencia en el reino de Cristo y de Dios. Gálatas 5:21, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto no es agradable a los oídos de la gente, pero es la realidad que la gente necesita escuchar para ser salvo, para despertar del letargo, del dominio de las tinieblas que vamos a ver ahora a continuación. Y los creyentes tenemos que estar agradecidos, porque nuestra salvación conlleva una herencia para nosotros. Podemos preguntarnos, ¿hemos recibido ya esa herencia? ¿Es una herencia futura? Si es futura, ¿cuándo voy a recibir mi herencia? Pues por una parte, la posesión completa de esa herencia sí es una realidad futura. Pedro dice o habla de esta herencia como una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro 1:4. Hebreos 9:15, hablando en tiempo futuro, dice: los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por otra parte, en nuestro texto de hoy, el verbo capacitado es un participio presente que señala que desde ya poseemos esa herencia. Efesios 1:11 dice que hemos, en presente, obtenido esa herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Romanos 8, 16 y 17 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y también somos ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, ya somos herederos. Ya somos coherederos con Cristo.
La herencia de los santos en luz la poseemos y la poseeremos perfectamente cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Y esta herencia es un motivo que los creyentes tienen que dar gracias por su salvación. Estamos viendo 3 motivos de gratitud a Dios que tiene todo creyente por su salvación. Debemos dar gracias a Dios por nuestra herencia y, en segundo lugar, debemos dar gracias a Dios por nuestra liberación espiritual. Debemos ser agradecidos a nuestro Dios por nuestra liberación espiritual. Dice el versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Porque Él nos libró. Tenemos que tener muy claro que fue Él, fue Dios el que nos libró del dominio de las tinieblas. No fuiste tú el que se liberó, sino que fue Él el que te rescató. Cuando estudiamos al principio la introducción de la carta, en el contexto vimos que estos colosenses estaban en el riesgo de la enseñanza de falsos maestros que decían que Cristo no era suficiente para la salvación y que tú podías ser salvo por medio de un conocimiento místico superior al cual solo llegaban unos cuantos iluminados, pero que con ese conocimiento ya podías ganarte la salvación. Pero la realidad es que nadie se puede salvar a sí mismo. Todos nacemos bajo el dominio absoluto de las tinieblas. Nuevamente, esto no es un mensaje políticamente correcto, pero es lo que Dios dice en su palabra y es lo que tenemos que predicar. Para poder predicar las buenas noticias de la salvación, tenemos que predicar las malas noticias de la condenación. Juan 8:34, Jesús respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Quién dice? Todos. Todo el que comete pecado, y todos pecados. Por eso están destituidos de la gloria de Dios. Así que todo el mundo, tú y yo, nacemos con la condición de espiritualmente esclavos del pecado. Pero Él nos libró. La palabra librar en el original significa traer hacia uno mismo o rescatar. Dios nos rescató del dominio de las tinieblas y nos trajo hacia Él mismo. Y esa liberación sucede de forma perfecta y completa en el momento de la salvación. No vamos siendo liberados del dominio de las tinieblas poco a poco en nuestra santificación progresiva diaria, sino que en el mismo momento que Cristo te salva, en el mismo momento en que aceptas a Cristo como Señor y Salvador, eres liberado por Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura va siendo poco a poco, dice el texto. No, dice nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, poco a poco van a ir renovándose. No dice eso, dice todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Pero es bueno que recordemos dónde estábamos antes de que el Señor nos liberara. Estábamos bajo el dominio de las tinieblas. Y la palabra dominio significa poder, jurisdicción, autoridad. Cuando en Lucas 22:53 el Señor Jesús iba a ser arrestado, Él dijo, cuando estaba con vosotros cada día en el templo no me echasteis mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Lo que está diciendo es, al hablar del poder de las tinieblas, que los planes que Satanás había maquinado estaban haciendo posible el arresto de Jesús. El dominio es algo sobrenatural. El mundo vive dominado por las tinieblas y por la oscuridad. Y la oscuridad hace que las personas no puedan ver. Si yo apago la luz no puedo ver. La oscuridad espiritual hace que tú no puedas ver tu realidad espiritual. Y la ceguera espiritual es algo terrible. Ya lo dijimos en otra ocasión, lo más triste es que el incrédulo es ciego a su propia ceguera espiritual. No es consciente de que es ciego. Jesús le dijo a Pablo en su conversión, en Hechos 26, 16 al 18, dice Pablo, que Jesús le dijo, levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, ¿para qué? Para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás, de la oscuridad, del dominio de las tinieblas,
para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. El dominio de las tinieblas es un reino de ignorancia, de ceguera espiritual. Por eso la gente vive como si no pasa nada. Piensan, yo no he matado, yo no he robado, yo soy buena gente. No tienes derecho a llamarme pecador. De hecho, el pecado se convierte en un placer. Lo malo es llamado bueno, lo bueno es llamado malo. ¿Por qué? Porque son decisiones influidas por el dominio sobrenatural de las tinieblas. Ciegos espirituales, muertos espirituales, sonámbulos espirituales que caminan por este mundo. Por eso dice Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen. Los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yermo la esperanza de ¿qué? De la salvación. Ahora bien, tenemos que tener claras dos cosas respecto a este dominio de las tinieblas. En primer lugar, aunque Satanás tiene un poder real, no puede hacer nada a no ser que Dios se lo permita. Dios ha permitido que tenga una cierta libertad de acción en este mundo durante un tiempo, pero absolutamente nada de lo que hace Satanás escapa del control soberano de nuestro Dios. De hecho, la aparente victoria que obtuvo Satanás en el arresto que hemos leído y la posterior crucifixión de Jesús le duró un poquito. Al tercer día el Señor resucitó con poder, destruyendo las obras del diablo, como dice 1 Juan 3:8. Por tanto, no hemos de tener los creyentes miedo a ese poder de las tinieblas, puesto que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mediante el triunfo en la cruz, Jesús aplastó las obras de Satanás y nos libró del dominio de las tinieblas. Y en segundo lugar, aunque no tenemos que tener miedo de ese poder de Satanás, sí tenemos que estar alerta 24 horas al día en esta batalla espiritual en la que nos encontramos, porque Él va a tratar de que caigamos, va a tratar de tentarnos y de que cometamos pecado. Al oír la frase dominio de las tinieblas, no tenemos que pensar en la película del exorcista, no tenemos que ver demonios por todos lados y gente poseída por todos lados, pero sí tenemos que estar alerta ante las tentaciones del enemigo, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Pablo les recuerda esto a los colosenses, nos lo recuerda a nosotros, de dónde nos rescató Dios. Y es bueno que hagamos memoria de esto, porque muchas veces no somos agradecidos, porque se nos olvida, nos acomodamos como estamos y se nos olvida cuál era nuestra situación en el pasado antes de que Dios nos salvara. Efesios 2, del 1 al 3 dice: Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo según que la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al dominio de las tinieblas, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Recordad, Efesios 2:12, que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 4, 17 al 19. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis, eso significa que hemos andado así como andan también otros gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecido su entendimiento, excluidos de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa era la vida del que os está hablando. Pero esa era también tu vida. Bajo el dominio de las tinieblas, sin Cristo, sin identidad, sin pacto, sin esperanza, sin Dios, hijo de ira, merecedor de la ira. Y esto es lo que habríamos recibido si Él no nos hubiera librado del dominio de las tinieblas. Pero no solo nos libró y nos dejó a nuestra suerte, sino que dice que una vez liberados nos trasladó
al reino de su amado Hijo. Y trasladar en el original significa remover, significa cambiar, transferir, llevar una cosa de un lugar a otro. En Hechos 13:22 se habla de cuando Saúl fue quitado como rey. Cuando en la antigüedad un reino, un imperio derrotaba al enemigo, cogía al pueblo conquistado y lo trasladaba a su imperio, a su reino. Dios nos trasladó de estar en condenación a recibir salvación, de estar bajo el poder del dominio de las tinieblas a estar bajo el poder del dominio de Dios. Nos trasladó del reino del diablo al reino de su Hijo amado. Y otra pregunta surge aquí. Entonces, ¿ya estamos en el reino de su Hijo? ¿O es un reino que está por venir? Y aquí nos encontramos con una tensión teológica de lo que algunos dicen de el ya, pero todavía no. De lo que ya es, pero todavía no ha sido. El Señor Jesús, cuando se encarnó, trajo su reino, pero todavía su reino está por venir. En Lucas 17:21 dice que el reino de Dios ya está aquí. Mientras que en el Sermón del Monte Jesucristo está dando instrucciones de cómo llegar a ese reino. En las parábolas de Marcos 4, de Mateo 13, nos ilustran cómo será ese reino. Cuando celebramos la mesa del Señor estamos anunciando el reino que está por venir. Ya os digo, dice el Señor Jesús, que desde ahora no beberé más de este fruto hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros. ¿Dónde? En el reino de mi Padre. Pablo define el reino como una realidad presente, dice en Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida o bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino presente consiste en la relación que tenemos los creyentes con Dios por medio del Espíritu Santo, gracias a la obra de redención que Jesucristo ha hecho. Los cristianos ya hemos reconocido a Cristo como Rey y estamos bajo el dominio de su reino. Tenemos un nuevo Rey y nos sujetamos a un reino. En este nuevo reino dice 1 Pedro 2:9 que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, por su misericordia. Antes estábamos bajo el dominio de las tinieblas, ahora nos ha trasladado al reino de su luz admirable. Ya estamos en ese reino, pero hasta que Cristo nos vuelva por segunda vez, vivimos en un mundo donde todavía hay dolor, donde todavía hay angustia, sufrimiento. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no ha regresado, como Él ha prometido. Por eso Pablo anima a los colosenses a permanecer fieles en Cristo con la esperanza de que Él va a regresar. Cristo reina ahora mismo en su iglesia. Él es la cabeza de la cual nosotros somos su cuerpo. Y un día regresará para reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Dice 1 Corintios 15, 24 al 26. Entonces vendrá el fin, cuando Él regrese, entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Llegará el momento donde el Hijo entregue el dominio al Padre, y los creyentes, sus hijos, reinaremos juntamente con Él para siempre. Así que te encuentres nuevamente en la situación que te encuentres, por difícil que sea, por complicada que sea, si eres hijo de Dios, ten la esperanza de que Él va a regresar. Y podrás decir como Pablo en 2 Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará, ¿para qué? Para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Allí estaremos algún día, los creyentes. Pero en este momento seguimos bajo su autoridad. Seguimos bajo ese rey, bajo su gobierno, donde hay perdón para pecados y hay esperanza para el futuro. Esa es nuestra esperanza cierta y eso nos tiene que mover a ser agradecidos. Estamos viendo 3 motivos de gratitud a Dios que todo creyente tiene por su salvación.
Debemos dar gracias a Dios por su herencia, debemos dar gracias a Dios por nuestra liberación espiritual, nuestro traslado espiritual. Y en tercer y último lugar, debemos dar gracias a Dios por nuestra redención. Versículo 14. En quien tenemos redención, y la Reina Valera añade por su sangre, el perdón de pecado. Redimir significa liberar mediante el pago de un rescate. Y era un término que se utilizaba, como sabéis, para hablar de cuando un esclavo era liberado de ese mercado de esclavos o de la esclavitud de su amo. Antes los esclavos no tenían ningún derecho. El amo era el dueño absoluto del esclavo. Incluso si el esclavo tenía un hijo, no le pertenecía, sino que le pertenecía a su dueño, no tenía derecho ninguno, era propiedad de su dueño. Nosotros éramos esclavos del pecado. No éramos dueños de nosotros mismos, sino que estábamos bajo el poder del pecado. Estábamos bajo el poder de Satanás y nuestro destino era el mismo que Satanás, el infierno. Pero dice que Dios nos compró, que Dios nos redimió y nos sacó de esa esclavitud espiritual para llevarnos a su reino. El precio nuestro no valía nada, nosotros en sí no valíamos absolutamente nada. El pago por nuestra liberación, un coste tremendo, un coste altísimo. La sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Pero Dios estuvo dispuesto a pagar el precio. Dios entregó a su Hijo único y la sangre de Jesucristo es suficiente para salvarme y perdonarme mis pecados. Cristo es suficiente para la salvación. Primera de Corintios 1:30, más por obra suya estáis vosotros en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Romanos 3:14, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención en Cristo Jesús. Y esta bendita redención trae como consecuencia el perdón de pecado. Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Las riquezas de su gracia. Perdonar significa, en esta palabra literalmente, absolver o remitir una pena. De manera que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros pagó el precio de nuestra redención, remitió la pena a la que estábamos condenados por nuestro pecado. En la obra del Hijo tenemos redención. Su sangre derramada perdonó nuestros pecados. En base a ese perdón, Dios nos concede una herencia con los santos en luz, nos libra del dominio de las tinieblas, nos hace ciudadanos del reino de Cristo. Y estas verdades maravillosas nos tienen que llevar a ser agradecidos a Dios. Jesús podía haber bajado de la cruz cuando quisiera. Podía haber, legalmente, por decirlo de alguna manera, haber aniquilado a todos los que se estaban burlando de Él y le estaban maltratando. Pero Él soportó tal sufrimiento, en primer lugar por obediencia a su Padre y en segundo lugar por amor a ti y a mí. Y hoy está ofreciéndote esa salvación. Si hoy estás sin Cristo, que sepas que estás bajo el dominio de las tinieblas, seas consciente o no. Y ese dominio, ese poder tiene un dominante, tiene un rey, que es Satanás, y estás bajo el mismo destino que ese rey, la condenación eterna en el infierno. Pero la buena noticia es que hoy es día de salvación para ti. Ora para que la palabra de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, te dé fe para que tengas convicción de pecado y puedas acudir arrepentido a Cristo, pedirle perdón por tus pecados y reconocerle como Señor y Salvador de tu vida, para que te remueva del dominio de las tinieblas al dominio de su luz admirable. Y Él, por gracia, promete salvarte y librarte de la condenación eterna y trasladarte a la vida eterna junto con Él. Cada uno de los que estamos aquí estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y fuimos redimidos porque Cristo pagó el precio de nuestro rescate.
Y eso tiene que movernos a ser agradecidos a Dios. Hemos visto 3 motivos de gratitud a Dios que tiene todo creyente por su salvación. Debemos dar gracias a Dios por nuestra herencia, debemos dar gracias a Dios por nuestra liberación espiritual y debemos dar gracias a Dios por nuestra redención. Ninguno de nosotros éramos dignos de ser salvados. Nadie merecía esa herencia, nadie merecía esa libertad espiritual, nadie merecía esa redención. Pero Dios, ese pero Dios que aparece en tantísimos textos de la Biblia, ese pero bendito, pero Dios nos lo ha dado todo por su pura y soberana gracia. Seamos agradecidos por la salvación que Dios nos ha dado. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú eres el único digno de alabanza, el único digno de gloria, de honra, y estamos muy agradecidos, Señor, por la obra de salvación que has hecho en muchos de los que estamos presentes aquí en esta mañana. Gracias por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias porque, mereciendo la condenación eterna por nuestros pecados, tú nos diste vida estando muertos y nos diste fe para creer, Señor. Y ahora tenemos una esperanza cierta que nos trae gozo en medio de la dificultad de este mundo, una esperanza cierta de que tú vas a volver y una esperanza cierta de que vamos a estar contigo por la eternidad. Oramos también para que tu palabra obre en los corazones de aquellos que todavía están bajo ese dominio de las tinieblas, que tú esa oscuridad la extingas con tu luz y traigas vida a aquellos que están muertos espirituales, Señor, y podamos alegrarnos de que más pecadores acuden a ti y son salvos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por haber revelado a nosotros en ella, gracias por la guía de tu Espíritu para poder entenderla, Señor. Gracias por la libertad que nos has dado en donde estamos para poder predicarla, Señor. Y queremos pues que tu palabra obre con poder en cada uno de nosotros y oramos ante la gracia y reconociendo que tú eres el único digno de gloria y de honra. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado oramos. Amén.